Bueno, vamos a analizar ahora otros aspectos de las funciones. Fíjense en que hay unos ejemplos parecidos a estos. Y acá tenemos dos funciones. Vamos a empezar a identificar los valores de k y de a. En este caso, recuerden que la función general se puede escribir como k, que es la constante, a, que es la base. En el caso de la función azul, podemos decir que k es igual a 2 y la base es igual a 3. Y en el caso de la función roja, podemos decir que k es igual a 2 y que la base es igual a 1/3. Si ustedes analizan, fíjense en que acá estamos hablando de dos funciones que tienen la misma constante y que las bases no son cualquier número, son dos números muy particulares. No tenemos un 3 y un 5, o un 5 y un cuarto. Tenemos 3 y tenemos 1/3. Esos dos números se dicen que son números inversos, un número inverso del otro. Y las gráficas no son caprichosas, tienen una característica en común. Si ustedes pueden ver y observar bien, fíjense en que la asíntota en los dos casos es el eje X. Ese es el eje X, la asíntota. Podríamos aclarar así que la asíntota en los dos casos es la recta igual a 0. Pero fíjense en qué pasa. Si nosotros tenemos el valor de a es 3, que es un número mayor a 1, la función es una función creciente. Cuando el valor de a es un número menor a 1, la función es una función decreciente. Esa sería una de las primeras cosas para tener en cuenta, que depende del valor que sea a, si es mayor a 1 o menor a 1, la función puede ser creciente o decreciente. Pero además estas dos funciones tienen algo muy en particular. ¿Qué pasa si pensamos en colocar como si fuese un espejo que coincida con el eje Y? Fíjense en que las dos funciones podríamos decir que son simétricas con respecto del eje Y, que el eje Y se comporta como un espejo, que sería el eje como un eje de simetría. Entonces, conclusión, como para que los vaya ayudando a orientarse un poquito en lo que tienen que completar. Si hay dos funciones que tienen la misma constante, esto lo pueden probar con otras funciones, la misma constante, y las bases son números inversos, las gráficas de las funciones van a dar simétricas con respecto del eje Y, y en donde una va a ser creciente y la otra va a ser decreciente. Esa es una de las características para tener en cuenta y para analizar. Fíjense ahora que vamos a analizar otro tipo de gráficas. Acá el valor de la constante k para la azul es menos 2 y el valor de la constante k para la función roja es 2 positivo. Mientras que las bases para las dos, para la roja y para la azul, es la misma. Es decir, tenemos dos funciones de la misma base y las constantes son números que son opuestos. Entonces, ¿qué característica ven? Fíjense, acá la función tiene como la base que es 3. Se supone que la tendría que ser la función creciente. Acá también la base es 3, tendría que ser la función creciente. Vamos a la roja. Si lo multiplicamos por 2, nos da la función creciente. En cambio, en este caso, tenemos la base 3, que es un número mayor a 1, multiplicado por menos 2, lo que hace es dar una función que está por debajo del eje X. Es decir, si la función ahí tenía que ser creciente porque la base era un número mayor a 1, acá la función cambia a ser decreciente porque está multiplicada por una constante negativa. Otra de las conclusiones que pueden analizar bien con los gráficos que ustedes tienen es que cuando tenemos dos funciones de la misma base, y las constantes son valores opuestos quieren decir del mismo valor, nada más que diferentes signos, fíjense en que pasa algo en la ubicación. Esas dos gráficas son simétricas con respecto al eje X, con respecto en realidad a la asíntota. Es decir, el eje X, o en este caso la asíntota igual a 0, se comporta como el espejo entre estas dos funciones, teniendo en cuenta que tienen la misma base y las constantes son números opuestos. ¿Está claro? Es para analizar esto en función de las gráficas que ustedes han ido obteniendo, porque así solo por ahí cuesta un poco. Tenemos que sentarnos con las gráficas que ustedes han ido analizando y haciendo y ver si esto se va cumpliendo.